Iwan, ¿estamos para transmitir en vivo? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la sexta reunión que estamos teniendo sobre cambio climático, un proyecto el cual estamos coordinando desde la Internacional de Servicios Públicos, junto al compañero Joselio Drummond y el compañero Federico Dávila, quien es vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos. Me envió sus saludos para todos ustedes, se excusa porque tenía otro compromiso en el día de hoy, quería estar presente porque estaba interesado en escuchar sobre la caja de herramientas, y no puede estar en este momento, pero si puede luego va a ingresar. En esta última actividad, hoy vamos a contar con la presencia del compañero Joselio Drummond, quien es CEO de la Internacional de Servicios Públicos, del compañero David Boyce, quien es el secretario general adjunto de la Internacional de Servicios Públicos, y del compañero Cristian Zuluaga, quien como representante de jóvenes del Comité Andino de Juventud va a hacer una exposición y un comentario sobre la importancia de implementar esta herramienta en los y las jóvenes de los distintos sindicatos afiliados a la ISP. Para ello, entonces, para dar comienzo a la actividad, Joselio Drummond va a hacer una presentación sobre este proyecto y la importancia de incorporar el cambio climático a la agenda sindical, por lo cual, Joselio, entonces, te paso la palabra. Muchas gracias, Laura. E primeiro, que alegria quando oímos um informe como o que tu estás empezando a ser, dizendo que este é o sexto webinário. Creio que pela primeira vez logramos, em la ISP regional, de hecho, implementar um bom trabalho no tema ambiental. Muito contente com esses webinários. Creio que de aqui adelante este tema vai estar cada vez mais presente em los sindicalismos do setor público, em las afiliadas da ISP. Agradecer muitíssimo, Laura, por seu trabalho de organizar todos esses webinários. Agradecer a Federico Dávila. Não é qualquer tema que temos o presidente regional participando diretamente e ativamente, como foi o caso destes webinários. E recordar que há pouco começamos um trabalho somente em Peru. Depois de Peru, se foi para os países andinos. Depois dos países andinos, se foi para a região de América Latina. E agora seguimos com esse trabalho, com esses 6 webinários, e já pensando em dar seguimento para 2021. Já temos recurso para seguir trabalhando este tema para 2021. Os sindicatos suecos, através de Union Tuyo, já anteciparam 2021 continuidade, provavelmente 2022 também, o que nos permite planear. Laura, assim, um resumo de como foram os últimos webinários, e seguramente desde os webinários vai sacar muito boas ideias de como dar continuidade a esse trabalho nos próximos anos. De forma que é uma satisfação muito grande, e vamos tomar decisões, provavelmente para o próximo IANREC, em novembro, recordar que vamos a proponer exatamente como vai se aprovar ideias para 2021 e 2022. Por exemplo, vamos organizar um comitê regional de temas ambientais, vamos fazer a caja de ferramentas, o instrumento de hecho para trabalhar em las sub-regiões, trabalhar por setor. Isto é o que vamos conhecer hoje, esta caja de ferramentas, para ver como utilizá-las melhor, pero como logramos desenvolver esse trabalho por região, setor, como trabalhar com a caja de ferramentas e como dar seguimento à capacitação, que o Zoom nos permite isto, as plataformas digitais nos permitem ter acesso à capacitação desde diferentes países. Recordar também que esse trabalho está presente em Caribe e temos os sindicalismos dos Estados Unidos e Canadá fortes com este tema. Em la ISP, por exemplo, Caribe e Canadá sempre trouxeram o tema ambiental há anos, quando nós outros, em América Latina, não nos preocupávamos tanto com o tema, exceto os peruanos, que já o apontavam como importante, pero Caribe e Canadá sempre lograram. Quizá, Laura, para o próximo período, podemos avançar por uma melhor integração. Com o uso de interpretação nessas plataformas, quedou muito mais fácil trabalhar com inglês, espanhol, português, e com sua avanço. De forma que estaremos atentos
a los resúmenes de los seminarios anteriores, de los webinars anteriores, e principalmente a ver que propostas apresentaremos em IAREC e como daremos seguimento a todo esse trabalho para 2021-2022. Oír a Davi apresentando o toolkit vai ser um privilégio, porque Davi é o primeiro em la ISP que nos alerta para o tema de, antigamente dizíamos solo calentamento global, pero depois a coisa evoluiu para câmbio climático, e agora Davi habla em caos climático, vai nos exponer. Há anos que Davi levanta este tema, apunta sua importância, e por sorte, Davi, agora temos este trabalho regional, com Laura liderando, com Federico liderando, que vai ser muitíssimo importante, dando continuidade, com o apoio dos secretários subregionais, com a participação dos sindicatos que aqui estão tratando. Creio que finalmente vamos ter um trabalho melhor sobre este tema tão importante para todo o movimento sindical. Graças, Laura. Vamos ouvir a Davi, que queremos conhecer melhor esta caja de ferramentas. Con permiso, Laura, y gracias a Josélio, y disculpe a los intérpretes porque voy a mezclar portugués y español y ocasionalmente un poco de inglés y francés, pero es un gran placer para mí estar con vocês. Eu vou tentar falar em português porque eu estou um pouco mais forte em português, por isso... Bueno, voy a intentar hablar en portugués, entonces seleccionen la interpretación al español los que quieran oír español si no me comprenden. La interpretación disponible en la pantalla en la barra inferior. Sabiendo que este es el último webinario, no hace falta explicar mucho sobre la política de la ISP, sobre cambio climático o caos climático, ¿no? Como decía Josélio, el cambio es realmente un caos impresionante. Pero quiero indicar al principio el papel de cada una de las afiliadas de la ISP, ¿no? Ya sea la privatización o el control del sector privado en todos los aspectos de nuestra vida colectiva, y que sea la migración, el papel de género, el rol de género, el rol de los jóvenes. Vamos a hablar un poco más sobre esto en instantes. Que sean todos nuestros sectores los involucrados, ¿no? Tratemos de energía, agua, salud. Todos nuestros gobiernos, ya sean locales, regionales, nacionales, todos los niveles de administración están impactados, ¿no? Los sectores educativos, culturales, todos los medios de comunicación sufren el impacto del caos climático. Esto es fundamentalmente algo en que tenemos que actuar. Por eso, queda claro que la crisis climática no se terminó durante la pandemia. No entró en confinamiento, no con la pandemia. Se va a acelerar. Se presentará como una crisis existencial para nosotros, para todos los seres animales que habitan este planeta. Es una crisis mundial con impacto local, y lo interesante para la ISP, para los sindicatos, para las comunidades, es le ponen mucha atención
a la COVID porque tiene un impacto inmediato. Y el mundo no le ponía atención al caos climático porque su impacto no es inmediato, ni está tan conectado a un evento de sus resultados. Pero para nosotros, el análisis de los 50 años de neoliberalismo nos sirve cuando nos vamos a preparar para enfrentar el caos climático, porque son aspectos del mismo análisis de debilitar los servicios públicos, debilitar el poder colectivo de nuestros sindicatos, el movimiento laboral de nuestras comunidades. Todo está conectado y tenemos que prepararnos para hacer la conexión entre COVID y crisis climática. Y el problema que vamos a tener con la caja de herramientas es que fue preparada antes de la pandemia. Y cuando finalmente estaba listo para ser publicado y traducido y compartido con ustedes, yo me daba cuenta de que necesitábamos un kit número 2. Y era una locura porque habíamos estado mucho tiempo preparando ese documento, esa ventana. Pero lo cierto es que fue proyectada para ayudarlos a ustedes, sindicatos, líderes sindicales, para educar a sus miembros y ayudar a difundir informaciones a todos sus miembros que tienen información de todas partes. A ver, Iwan, vamos a poner en la introducción. No, acá no. A ver. Ahí estamos. No te muevas de ahí. Yo te digo cuando lo mueves, ¿sí? Como se puede observar, es muy sencillo. Para nosotros, el equipo ISP, queríamos simplificar, pero dijimos, no vamos a simplificarlo para hacerlo bobo, sino que era un intento de simplificar para permitirnos promover actividad sindical de información. Porque en la página 47 existe educación para la acción. Iván, no vayas hasta allá. No te mueves, no vayas a la página 47, solo lo estoy mencionando. Gracias. Soy yo la que lo estoy manejando, David. Ah, eres tú. Bueno, no, entonces por favor no cambies nada. Yo te indico cuándo cambiar. Yo estaba hablando en inglés con Iwan porque pensaba que él estaba manejando la presentación. Tenemos en cada capítulo una parte final con educación para la acción, porque es importante tener una información y una actividad para hacerlo, porque hay aspectos técnicos de la ciencia que es muy complicado y no hay manera de reducirlo en un solo documento. Pero ISP intentó hacerlo. Y hay aspectos técnicos del lugar de trabajo que depende del sector, que es diferente en salud, en energía, es diferente en la parte de agua. Por eso, cuando ustedes sindicatos van a utilizar ese momento, por favor,
Eso nos puede ayudarnos a preparar la versión 2, pues la versión 1 tiene que ser adaptada a la realidad de ustedes, los primeros a utilizarlo. Necesitamos que ustedes nos ayuden a completarlo para la versión 2. Yo sé, por ejemplo, ahora que hay algunas sesiones que tenemos que mejorar. Hay toda esa conexión con la COVID que no existía antes. Hay algunas conexiones con financiación de las acciones locales, pero también en el sector, la parte sectorial. Si ustedes encuentran buenos ejemplos, por favor, envíennoslos. Pueden enviárselos a Laura para que actualmente se centralice a nivel mundial, para que podamos mejorarlo y hacerlo mejor en la versión 2, pues existirá la versión 2 dentro de un año o dos. Pero el aspecto técnico del lugar de trabajo, que depende del sector, será un elemento de formación. Otra cosa que también será importante son los aspectos políticos de esta crisis. Y sabemos que son aspectos de poder. Y conocemos de forma muy directamente aspectos de poder en el lugar de trabajo. Ese es nuestro trabajo del día. Pero son también aspectos de poder en la comunidad, en el país, en la región y en todo el planeta. Por esa razón, ISP, para tener un mejor impacto, tenemos que anticiparnos y conectar todos esos niveles. El movimiento sindical tiene que hacer lo que hacemos en el nivel del lugar de trabajo, pero tenemos que conectarnos en el nivel de la comunidad y de otros niveles de poder, porque la crisis climática obviamente refleja esa crisis mundial del poder. Vean también que tenemos, voy a dar una crisis interna, pero una diferencia interna fundamental en el nivel sindical, que en el sector privado, sobre todo industrial, los sindicatos no quieren cambiar nada porque tienen miedo de perder empleos. Y eso se puede ver en muchos países, ya sea automóviles, ya sea la gran industria que utiliza mucho carbón, petróleo. Los sindicatos desde muchos años no quieren cambiar nada y queden en un nivel, siguen al capital para que no se cambie. Por ejemplo, cuando hubo la conferencia de la ONU en Bolonia, fue de las empresas transnacionales que intentaron bloquear cualquier progreso en negociaciones para realmente reducir la emisión de gases mundial. Por esta razón, ISP y la Internacional de Educación, los sindicatos del sector público, están en una posición muy particular para indicar políticas y direcciones que necesitamos adoptar, sobre todo para fortalecer los roles de los gobiernos y que necesitamos asegurar que los gobiernos trabajen para todo el pueblo total reunido y no solo el pueblo, también
responsabilidad ambiental que representa todos los seres vivos en este planeta y no solo para este porcentaje de los más ricos, que normalmente son las grandes industrias y las grandes financieras y sus máquinas de lobby. Por esa razón dije que está todo interconectado con la política de ISP. Y ese toolkit, ese manual de herramientas, toca sobre esos elementos, habla sobre esos elementos, de ese nivel de concientización política. Nuestros miembros tienen que saberlo, tienen que manejarlo, tienen que saber cómo hacerlo. Obviamente, si ISP no sabe cómo educar y fomentar esa forma de renovación de la democracia, vamos a tener grandes problemas, no solo en el rol de cambio climático, sino de todos los otros papeles. Para los países de América Latina, obviamente esos países, los países de todos ustedes, no son los países responsables de la emisión de esos gases, pero ustedes tienen que adaptarse. ¿Y a dónde llegará el dinero para la adaptación? Y eso se tiene que negociar a nivel mundial. Tener realmente una fuerte presencia política, los países ricos del norte no van a querer pagar. Por esa razón es fundamental formar realmente una presión política fuerte y que viene de una alianza entre el movimiento sindical y los movimientos sociales. Pero creo que nada de eso es novedad para ustedes, sobre todo en América del Sur. Ustedes realmente pueden liderar para nosotros a nivel mundial, pues en otras regiones está tan clara esa política, pero sé que en este momento ustedes también tienen muchos desafíos. Pero para los próximos temas, ustedes tienen ese toolkit, esa caja de herramientas. No es algo perfecta, como Iwan ya comentó. Quiero que ustedes lo utilicen, reflitan y que lo corrijan y que ustedes nos envíen críticas, pero especialmente cosas para mejorarla, para ayudarnos a tener una versión 2 mejorada, sobre todo a nivel sectorial. Respetamos todas las ideas que ustedes tengan. Y la última cosa que quiero hacer una reflexión con ustedes es que también salió en la pandemia. Estoy trabajando sobre otro manual de herramientas para ustedes, sobre trabajadoras de emergencia, que ahora sabemos que no son solo los bomberos, los conductores de ambulancia, enfermeras, técnicos de emergencia médica, porque la pandemia mostraba que los trabajadores esenciales para realmente asegurar la vida durante esta emergencia o esta situación crítica son en realidad de diversos sectores. La mayoría son mujeres, en su mayoría son mal pagados, mal reconocidas y en muchos casos en el sector público muy mal reconocidas y son las
Las que echan cuando llegan las políticas de austeridad. Pero ISP tiene que avanzar políticas para proteger a esas trabajadoras. Esa noción de trabajadores esenciales para, en primer lugar, obviamente, proteger a las enfermeras, a los bomberos, los técnicos de emergencia médica, porque están realmente en esa línea delantera para ver y enfrentar realmente en este periodo de COVID. Pero tenemos también que ampliar la definición y darles visibilidad a todas esas personas que ahora realmente en un momento muy difícil de enfrentar esa crisis climática que sí va a llegar. En una discusión entre Rosa Pavanelli y la secretaria general de OIT, de la comida Sulong, fue algo muy interesante, una discusión muy interesante entre las trabajadoras de la comida en la hacienda, en el comercio y los trabajadores del servicio público. Fue muy interesante la conexión política que esas dos mujeres líderes mundiales de sindicatos poderosas hicieron en ese momento de COVID. Y para nosotros, ISP, tenemos realmente que utilizar este momento, hacer esa expansión de nuestra posición para efectivamente tener visión progresista para cambiar nuestro espacio, cambiar el terreno, hasta dónde podemos ir como sindicatos en la sociedad, pues está claro que no podemos aceptar la austeridad, no podemos retomar, como se dice, business as usual. Después de la crisis financiera en 2008-2009, no podemos regresar a la antigua realidad. Tenemos que utilizar esta crisis para definir otra posición, otra dirección que proteja a los trabajadores, a las trabajadoras y a las comunidades. Muchas gracias. Y por favor, utilicemos este documento para mejorarlo y prepararnos para la próxima crisis, que es una crisis realmente existencial. Y discúlpeme a las intérpretes, gracias a ustedes. Gracias, David, por tu intervención y contarnos y compartir con todos y todas la caja de herramientas y la importancia de su difusión dentro de los sindicatos de la Internacional de Servicios Públicos. Un comentario antes de Cristian está llegando está en la actividad, pero se está llegando a conectar en breve desde su casa, estaba en una transición de viaje, tenía una reunión. Por lo tanto, un comentario y si quieren podemos abrir una pequeña ronda de preguntas hasta que Cristian pueda estar estabilizado en la actividad. Justamente venía hablando de las actividades anteriores, tienen que ver con el logro de la justicia climática, que eso es lograr una justicia social global a raíz de también poder tener políticas de cuidado del medio ambiente. Y una de las cuestiones donde más se hizo hincapié tenía que ver con esto de la educación, en donde debemos trabajar fuertemente en todos los sectores educativos para poder tener políticas de cuidado del medio ambiente desde los 3 niveles de educación y poder luego también, por supuesto, desde las políticas sindicales poder interferir en aquellas cuestiones que desde la industria las leyes nacionales de algunos países permiten que las industrias puedan contaminar hasta cierto nivel y que les es mucho más barato a las industrias pagar la multa que poder resarcir esa situación interna para no contaminar más. Entonces hay como un desequilibrio desde
local, eso de norma para ese acto punitorio para las industrias que contaminan, por lo cual siempre les es más barato pagar la multa que poder generar una política de cuidado del medio ambiente. Y en el medio están los trabajadores y las trabajadoras de esas industrias, en los cuales también, como las normas tal vez puedan interferir en esa rama de actividad para que no sigan contaminando el medio ambiente, lo que generaríamos también es una rescisión laboral, porque entonces es el dilema de encontrar el equilibrio entre las organizaciones sindicales, las empresas, las industrias, lograr ese equilibrio de poder cuidar el medio ambiente y el empleo también de los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas. Yo lo que, para ir avanzando un poquito y darle tiempo a Cristian que se pueda establecer, si alguien quisiese hacer alguna consulta o pregunta con respecto a la presentación de David o alguna duda que hayan tenido sobre la caja de herramientas, podemos avanzar en eso y luego Cristian cerraría con los comentarios y la aplicación de la caja de herramientas y jóvenes. ¿Se pueden desmutear y pedir la palabra o lo piden por el chat? No hay ningún problema. No tenemos dudas con la caja de herramientas. Bueno, eso es muy bueno. Entonces quiere decir que David, más allá de su portuñol, fue muy claro en la exposición. ¿Puedo hacer una pregunta, Laura? Sí, por supuesto. David, si tú puedes hacer un resumen de este capítulo, ¿qué pueden hacer los sindicatos de los servicios públicos? Que está en la 43. Se puder hacer um resumo disso, o que podemos fazer como sindicatos de serviço público, desde o que está neste manual, neste toolkit, que podemos fazer para compreender um pouco melhor isso? En dos palabras, viva la revolución. No, serio, veja, como expliqué, es realmente... Como expliqué, eso realmente depende de cada sector. En los países que no emiten mucho gases de En los países es para anticipar, es para realmente estudiar y ver cuál va a ser el impacto en tu país. Y claro que Laura mencionó fuegos en alguna zona, algún país. Aquí sabemos que hay fuegos en algunos meses. Tenemos que anticipar. Es realmente para anticipar y los sindicatos tienen, por ejemplo, que utilizar el guía de la OIT que la ISP negoció en la OIT con las empresas, los gobiernos y los sindicatos, una negociación tripartita para realmente establecer cómo proteger los trabajadores que están en situaciones peligrosas de adaptación cuando hay crisis de clima. Pero ese es el ámbito más exagerado de cuando hay crisis. La otra cosa que tenemos que hacer, y yo sé, para hablar con Lingeri en Argentina, cuando estaba mirando cómo el sindicato está haciendo el análisis del plan de acción por el sistema de agua en el Gran Buenos Aires. Es un análisis
no es de un año, no es de 5 años, es más 20, 30, 50 años. Y el sindicato está utilizando sus especialistas para asegurar que el gobierno hace buenas decisiones. Y ahora que sus ingenieros, sus especialistas, sus trabajadores son en capacidad para también integrar aspectos de la crisis climática, que va a decir en agua escasez o mucho más agua, para integrar esos elementos en el plan de la empresa pública para asegurar. Todos esos elementos podemos ir sector por sector, Joselio, para hablar de salud, para hablar de energía, para hablar, tú sabes, Joselio, personalmente, tú eres, ¿no es? Tú te recuerdas de Sabesp y la esquecía que tenía en Sabesp hay como 3 años atrás. Sabesp es la empresa somente pública, sabía de la escasez, pero a causa de problemas de financiamiento y de pagando deudas para no sé quién, ellos no hagan la inversión necesaria para anticipar falta de agua. Bueno, yo no quiero entrar en alguna polémica, pero esas son acciones que los sindicatos pueden tomar. No solo para proteger trabajadores, para también proteger el lugar de trabajo, a fin que la empresa pública puede continuar a ofrecer servicios de público de calidad. Antes comience Cristian su exposición, Pablo Elías Rueda había pedido la palabra para hacer una pregunta sobre lo que David estaba contando. Pablo, podés desmutearte. Muy buenos días para todas y todos, David, Joselio, todas las personas que estamos en este cierre de nuestra actividad. Pues ustedes saben, y yo sé que específicamente la posición de nuestro sindicato, el 4 de octubre del año pasado, por iniciativa de Juan Diego, tuve la oportunidad de participar en lo que se venía en Colombia con respecto a la movilización. Esta crisis de civilización, esta crisis de cambio climático es una oportunidad, como lo manifesté en mi exposición, para cambiar el modelo, para ajustar el modelo. Entonces, una invitación y desde la plataforma ISP nos conectemos. Como lo he dicho, desde el Río Bravo hasta el sur de la Patagonia, hasta la Antártida, América Latina tiene la respuesta. Estamos en la aurora de América Latina y en el holocausto del eurocentrismo. Compañero Cristian, muy buenos días, gusto verte. Entonces, yo lo que invito es que organicemos desde ISP la acción con los servicios públicos de calidad para los usuarios. Y ahí será un servicio público para nosotros, para nuestras empresas. Ese es un poco reiterar mi invitación. En Colombia volvemos a la calle, lo mismo que debe pasar en todos los países, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guyana, Venezuela, México. Y esto es imparable. Y nosotros salimos el 21 de octubre, el 21 de noviembre, y estamos trabajando para que en realidad haya un paro indefinido, porque nuestras propuestas del paro no tienen que ver solamente con nuestra estabilidad laboral. El pliego que tenemos en Colombia, que empezó con 10 ejes y luego viene con 104 puntos y luego seguimos y está muriendo mucha gente, líderes sociales, esto no da espera. El cambio llegó, compañeras y compañeros. Necesitamos una labor ha hablado de hacer paros simultáneos en alguna época. Creo que Clate lo había planteado desde Argentina. Entonces yo invito un poco a que continuemos después de un segundo capítulo, un nuevo episodio sobre cómo incidir desde la IEP
La cresta viene y ISP está en la cresta ola y se necesita que esta gran movilización de gente tenga faros y la ISP lo puede lograr. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Pablo. Ahora sí, Cristian Zuluaga, bienvenido a la actividad. Cristian Zuluaga, quien es técnico en manejo ambiental, es dirigente sindical de Sintraestatales Colombia y además es representante del Comité de Jóvenes Andinos para la Internacional de Servicios Públicos. Cristian, muchas gracias por tu participación. Sé que tenías una reunión antes y que te hiciste lo más rápido posible para estar con nosotros y con nosotras. Te agradezco por ello. Mientras comenzás a hablar, yo te comparto pantalla. Vale. Gracias, compañerita. Un saludo para todos y para todas. Disculpen un poco el retraso, pero es complicado a veces por los temas laborales y por la movilidad. Pero bueno, acá sí, adelante. Agradecer por la invitación a participar fácil y un poco la perspectiva de los hablar acerca del cambio climático y algunos comentarios de pronto que hay al respecto. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Cristian Zuluaga, pertenezco a la organización sindical Sintraestatales Nacional, vivo en Colombia y pues también hago parte del Comité Andino de Jóvenes, soy uno de los representantes andinos. Técnico en manejo ambiental y actualmente laborando en el sector municipal acá en la ciudad de Medellín. Siguiente presentación, por favor. Bueno, sé que ya han hablado mucho en los diferentes webinarios del tema ambiental, pero creo que es importante de igual manera algunos elementos para entrar en un contexto, pues para entrar en contexto dentro de la presentación que les tengo. Siguiente. Perdón. El concepto de medio ambiente creo que ya está más que claro. No solamente refiere a un tema de la naturaleza, sino también al relacionamiento social y cultural que tenemos con ella. Siguiente. Crisis climática, pero hay un concepto, un término que es mucho más real y es caos climático. Realmente las consecuencias de la actividad humana en el planeta han sido devastadoras y creo que es un elemento muy importante. Siguiente. Y desarrollo sostenible. Siguiente. Desarrollo sostenible como una de las metas que además a nivel mundial ya lo tenemos muy claro y es la posibilidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades los recursos para para las futuras generaciones. Y entonces ahí entran tres elementos que son la sociedad, el sector económico y el medio ambiente para buscar una interrelación sostenible que no afecte el futuro de las otras generaciones. Siguiente. El tema ambiental, la crisis o el caos que tenemos, si bien desde lo local nosotros tenemos algunas experiencias de cosas que hemos vivido, de pronto el cambio climático, de pronto el tema de inundaciones, los incendios forestales, entre otros, no solamente es un tema local, hay que mirarlo desde lo local, desde lo regional y desde lo mundial. Siguiente. Y pues debemos pensarnos como un todo, todos y todas tenemos una responsabilidad con el ambiente. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos. Siguiente. Por ejemplo, acá en Colombia hemos tenido algunos episodios de emergencias por la calidad del aire y no precisamente por las emisiones de CO2 o por la industria, sino precisamente por los incendios forestales. Entonces ahí tenemos dos imágenes donde claramente en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín hemos tenido del año pasado hacia acá algunos episodios de unas crisis ambientales muy profundas porque las partículas emitidas al ambiente, al aire, por los incendios son transportadas de un sector a otro, de una zona a otra. Los vientos hacen que esta contaminación se mueva y llegue a otras partes a generar otras afectaciones y por eso es que quería traer estos dos ejemplos a colación porque no solamente lo que yo haga en mi espacio me afecta a mí, sino que también afecta a otras personas, a otras comunidades y por eso digo que nos tenemos que pensar como un todo. Siguiente. Siguiente. La ISP consciente de la problemática ambiental, ahora pues nos quedó muy claro que no vienen trabajando desde ahora en el tema, sino desde hace mucho tiempo. Siguiente, ha promovido diferentes espacios para generar conciencia en el tema ambiental. Y por ejemplo, con los jóvenes se inició un proceso de formación y el año pasado en Chile hubo un primer encuentro de los jóvenes y Enfriamos el Planeta, un espacio de participación para todos los jóvenes de Interamérica donde teníamos
la posibilidad de interactuar y de hablar de experiencias y también de ponernos unos metas o unos retos de cómo los jóvenes hacemos para incidir o para contrarrestar mejor este cambio climático. Siguiente. Y por ejemplo, en los países andinos, en Perú, también tuvimos un espacio de participación donde las afiliadas de la ISP hicieron unos acuerdos y se sacó un documento con unas declaraciones o con unos compromisos como su región para trabajar en contra, o mejor dicho, para contrarrestar desde nuestras organizaciones el cambio climático, aportando desde las diferentes organizaciones en este tema ambiental. Siguiente. Siguiente. Otra. Hemos tenido muy claro que la juventud, los jóvenes, somos muy vulnerables. En el mundo del trabajo, ya en diferentes espacios hemos venido hablando de la vulnerabilidad de los jóvenes, y pese a esa vulnerabilidad, pues ahora con estos tiempos de movilización social, también hemos sido la punta de lanza, hemos sido el presente de las luchas sindicales y sociales. Y allí hay algunos ejemplos en Colombia, en Chile, en Ecuador. Las juventudes siempre están en las calles reclamando un mejor futuro, reclamando mejores condiciones, porque no tenemos garantías, porque lamentablemente somos, digamos, quienes nos vamos a ver más afectados también al futuro por esas malas decisiones o por esas políticas que buscan favorecer los intereses particulares. Siguiente. Y allí es donde tenemos que tener también claridad de que no solamente es en las calles y a través de la movilización y las manifestaciones sociales donde podemos lograr reivindicaciones. Creo que hay unos escenarios o unos espacios que desde las organizaciones sindicales, con el reconocimiento que tenemos a nivel mundial y a nivel legal, como organizaciones sujetas de derechos humanos, podemos incidir en algunas otras instancias y espacios para que desde donde se toman las decisiones podamos empezar a cambiar el rumbo un poco de lo que viene sucediendo a nivel mundial a favor de las grandes multinacionales y el poder extractivista que acaba con nuestros recursos. Siguiente. Entonces hay una invitación y es a que sembremos conciencia ambiental. Hay dos aspectos, el crecimiento demográfico. Nosotros somos un planeta con muchos recursos, pero lamentablemente nosotros estamos creciendo exponencialmente y nos reproducimos de una forma impresionante. Y adicionalmente, la mala planificación del consumo de estos recursos nos ha generado una crisis ambiental y indudablemente esto va a conllevar o a obligar a la expansión o el crecimiento de los servicios públicos. Siguiente. Servicios públicos que atiendan a toda la demanda que se va a generar. Y allí es muy importante tener en cuenta la participación de los sindicatos, porque desde la misma reestructuración o reorganización de las empresas, buscando dar cobertura de servicios públicos en los diferentes sectores, en temas de salud, en temas de saneamiento básico, en temas de agua potable, vamos a tener que nosotros desde las organizaciones sindicales entrar o intervenir para que se garantice, siguiente, que vamos a tener unas condiciones favorables y sobre todo nosotros los jóvenes como una de las poblaciones vulnerables para que podamos reducir esa vulnerabilidad que hoy tenemos y que probablemente se puede aumentar a futuro si no hacemos parte de esa transición o de esos cambios que vienen con nuestras empresas de servicios públicos. Siguiente. Entonces los jóvenes tenemos una tarea y es que tenemos que seguir siendo los protagonistas. Por ejemplo, en las direcciones sindicales, nosotros los jóvenes tenemos que ganar los espacios y tenemos que buscar participar de los órganos de dirección sindical. Siguiente. También en las negociaciones colectivas, porque los puntos de los jóvenes, los y las jóvenes, deben estar incluidos en la agenda. Entonces no se trata solamente de pensarnos como organizaciones o como, en este caso, pues, hablando en el tema ambiental, como una problemática general, sino también nosotros desde nuestras propias dinámicas de jóvenes, cómo participamos, cómo incidimos y cómo aportamos a que la agenda sea beneficiosa para todos y todas. En la movilización social, ya lo vimos, nosotros los jóvenes hemos estado participando en las diferentes movilizaciones y lo seguiremos haciendo, no solamente en reivindicaciones sociales, sino también exigiendo condiciones de medio ambiente sanas para todos como un derecho. Siguiente. Y trabajando de la mano de las organizaciones. Ya lo decía claramente el compañero que intervino antes, y es que no solamente las organizaciones sindicales, sino organizaciones sociales, hay organizaciones
de medio ambiente que luchan y propenden por trabajar de la mano de las comunidades más necesitadas o vulnerables para garantizar, cambiar esas condiciones ambientales que de alguna manera generan una vulnerabilidad y una afectación. Entonces tenemos que apuntar un poco a que solo el trabajo del sindicato no sea como una isla, sino que podamos juntarnos y entre todos tener más fuerza. Siguiente. Entonces el compromiso como jóvenes debe ser permanente. Debemos desde pequeñas acciones tratar de incidir y contagiar a otros jóvenes y a personas mayores para que tengamos un cambio de conciencia. Y es porque precisamente, digamos que a los jóvenes hoy por hoy nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Por eso vemos una participación joven en todas las movilizaciones, en todas las marchas, en todos los procesos de reivindicaciones sociales y ambientales. Siguiente. Y desde las pequeñas acciones, lo digo, por ejemplo, no sé hasta dónde se ha ocurrido entre las organizaciones sindicales incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para movilizarse en el trabajo. Como por ejemplo, reducir los plásticos de un solo uso en las mismas reuniones de las organizaciones sindicales. Acciones tan mínimas como esas aportan, y no solo el beneficio del sector donde estemos, como lo decía al principio, no es pensarnos como algo local, sino como algo global y mundial. Si todos empezamos con esas pequeñas prácticas o con esas pequeñas acciones, generar conciencia en nosotros mismos y en los demás, seguramente de poco a poco vamos a lograr un cambio. Y destacar un poco lo que sucede en el IANRECON pasado, donde no hubo papel, todo fue a través de la virtualidad, y a eso tendríamos que llegar, inclusive desde las mismas prácticas como organizaciones de base. Debemos de ganar espacios y visibilizarnos para catapultar estas mismas acciones hacia ya lo más macro, lo más regional, lo más global. Y en últimas, lo que se busca es contrarrestar los intereses particulares para que no estén por encima del interés general. Eso va adelante precisamente con el Plan de Acción Mundial de la ISP siguiente, que dice claramente el pueblo por encima del lucro. Entonces la invitación, teniendo claras las necesidades, teniendo claro la incidencia y la vulnerabilidad que tenemos los jóvenes, pues buscar generar unos compromisos, ganar unos espacios y de alguna manera tener una dinámica diferente para que podamos aportar un poco a lo que es el cambio climático, aportar un poco a lo que es esta transformación social que se viene generando, y adicionalmente prepararnos para incidir en los cambios que habrán a futuro con los servicios públicos, porque definitivamente si no pensamos que los recursos no son infinitos, sino que seguimos haciendo como si nunca se fueran a acabar, pues seguramente no va a haber lugar de trabajo que cuidar y que defender. Era esa mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación y compartir con nosotros la experiencia de los jóvenes en lo que respecta al trabajo sobre cambio climático. Está abierto el momento de preguntas o comentarios que quieran hacer con respecto a las presentaciones que hemos presenciado en el día de hoy. Pueden pedir la palabra por el chat o pueden pedir la palabra y desmutearse y hacer uso de la palabra. Joselio, vos querés hacer algún comentario, algún cierre general sobre las ideas. No, que fue excelente la ponencia de Cristian, pero no quiero comentar ahora. Gracias, Laura. Creo que es muy importante que podamos tomar la iniciativa de los jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos para difundir esta caja de herramientas. Creo que es uno de los desafíos que tenemos que llevar adelante en las próximas actividades de temáticos, aquellas acciones que se vayan haciendo a nivel local o regional o subregional. La caja de herramientas debe ser un manual de difusión importante entre nuestras afiliadas. Creo que con los jóvenes y las jóvenes podemos hacer un trabajo interesante. Cuando hablamos de esto de reeducarnos cultural y socialmente, creo que los jóvenes están con una iniciativa hacia el cuidado del medio ambiente mucho más propenso y consciente, tal vez que el resto de los adultos, por una cuestión cultural. Por lo tanto, me parece que la caja de herramientas, poder llevarlo de la mano de los jóvenes y las jóvenes de las afiliadas de la ISP, me parece que ese es el camino correcto. Rocío, tengo una preguntita. Sí, dime. Pero primero las damas, le doy el tiempo a Rocío, por favor.
Bueno, muchas gracias. Rocío, desmuteate y hace uso de la palabra. Una comentar nada que desde el SOTA de Argentina, este año nos pusimos como política el cambio climático y el tema medioambiental, que estuvimos teniendo reuniones y capacitaciones en base a eso, y también estamos participando, nos invitaron los chicos de Jóvenes por el Clima a hablar de transición justa, que también nos pareció muy importante participar desde el CNJ, y bueno, y todas las actividades que está organizando la ISP también tenemos una participación bastante activa, porque lo pusimos como política desde el principio de año y creemos que va a ser ese el camino que tenemos que continuar nosotros desde el comité. Eso. Gracias, Rocío. Tengo dos manos levantadas y pedido de palabra por el chat. Vamos a ordenarlo entonces. Enrique Bremer, Juan Diego Gómez, y luego Olga Fernández tiene una consulta para hacer. En ese orden vamos dando la palabra. Bien, buenos días, compañeros, buenas tardes a quienes están por ahí en Sudamérica. Bueno, solamente un saludo desde Acamala, del Instituto de Trabajo de la Unidad de San Carlos. Solamente preguntarle al compañerito, digamos, desde la postura como jóvenes, ¿han llevado alguna política de gobierno respecto a este tema? ¿Alguna propuesta quizás al gobierno de turno para que sea implementada ya a ese nivel? Esa es una pregunta que le tengo al compañerito que acaba de exponer. Gracias. Sí, hola, gracias compañero. Compa, en el momento no tenemos una. De hecho, teníamos dentro de nuestro plan de acción, por ejemplo, en los países andinos, uno de los puntos fuertes, el tema ambiental. Lamentablemente la pandemia nos cambió un poco la dinámica y solo hemos hecho algunas solicitudes formales frente a la ratificación del convenio 190 de violencia y acoso en el mundo del trabajo, pero está dentro de la agenda y esperamos lograrlo prontamente. Gracias, Juan. Laura, un saludo para todas y todos. Yo creo que sí, que las acciones de carácter individual que se han planteado hoy en este webinario son muy importantes. Hacer uso de la caja de herramienta para que podamos afrontar como uno de los temas centrales que vive hoy el mundo también es muy importante. Y yo quería resaltar que es probable, y lo hemos experimentado también, el de trasladar a los procesos de negociación colectiva asuntos que tienen que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático. Yo sé que ya a través de este ciclo de webinarios se ha puesto en conocimiento la experiencia de Colombia de una organización en Cali, que es una empresa multiservicios, en donde una de nuestras afiliadas, en el acuerdo laboral que tienen con la empresa, ¿sí?, la convención colectiva de trabajo, pactaron un punto para destinar recursos de la empresa misma, que son administrados por el sindicato, por los trabajadores, para desarrollar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático con comunidades. Entonces, mire todo lo que se desenlaza del solo proceso de negociación, ¿sí? Se desenlaza un punto de la convención colectiva, ese punto traslada recursos al sindicato y el sindicato aplica esos recursos con la comunidad, con formas de organización de la sociedad para mitigar y adaptar al cambio climático, para cuidar las cuencas de las fuentes hídricas, para potenciar proyectos e iniciativas que permitan esa mitigación y esa adaptación al cambio climático. Entonces, son experiencias que debemos un poco posibilitar un mayor conocimiento al interior de los sindicatos de la ISP para que se vuelvan un referente a la hora también de desarrollar sus propias negociaciones en cada una de sus empresas o cada una de sus entidades. Era eso, Laura, gracias. Gracias, Juan Diego. Olga Fernández tiene una consulta para hacer. Sí, buenos días a todos, a todas. Y la consulta está referida al tema del dinero para adoptar cambios, del cual se habló en la caja de herramientas. Y la consulta es la siguiente. A raíz de la intervención que tenemos como sindicato en una comisión que trabaja por la salud laboral de los compañeros
trabajadores del sector público, en este caso específicamente de docentes que están en las periurbanas. Desde hace un tiempo venimos trabajando en contra de las fumigaciones que se hacen en los campos cercanos a estas escuelas, y acá se toca el tema de la salud laboral para las docentes, los docentes que se ven afectados por estas fumigaciones, y también los niños y las niñas que concurren a esas escuelas, y la afectación al medio ambiente que se hace por esta práctica a veces indiscriminada de fumigaciones. Para poder trabajar sobre y hemos denunciado, ¿no?, estas prácticas en reiteradas oportunidades, pero para poder trabajar la reconversión de estos campos cultivados de esta manera, con químicos, con agroquímicos, a un tipo de cultivo amigable con el medio ambiente, y acá hablamos de la recuperación del suelo con todo lo que eso conlleva, en la mitigación de las emisiones y a su vez con la absorción del dióxido de carbono. Toda esta reconversión indudablemente lleva una inversión en dinero que los productores, cuando hablamos de pequeños productores, no estarían en condiciones de absorber, por el lapso que hay que esperar para poder revertir esta situación. Perdón si soy larga con la explicación, pero como para que se entienda bien. La consulta es, dentro de estos aspectos que tienen que ver con el momento político y con el conseguir los dineros para adaptar estos cambios, la caja de aparecen algunas, en este sentido, aparecen algunas orientaciones para encontrar este dinero para afrontar los cambios. David. Yo anticipé mi turno, pero también levanté la mano para mi consulta, pregunta. No, en ese toolkit no hay ese nivel de detalle. Y claro que hay tantas preguntas, tantas cosas que realmente puede ser un libro de 500 páginas fácilmente. Vamos a encontrar lo más que vamos sobre detalles y casos específicos, vamos a encontrar complicaciones y desafíos. Mi pregunta es sobre la experiencia en América Latina cuando sindicatos pueden trabajar con la sociedad civil, con ONGs, con grupos que no son sindicatos, porque ese problema fundamental del caos climático es que es un problema política, no es un problema solo técnica, no es un problema de negociaciones laborales, son problemas fundamentalmente políticas. Y para tener y desarrollar una nueva poder política, nos precisamos de aliados. Y no sé si dentro los 30 participantes hoy hay algunas experiencias. Y si no es una cosa para responder hoy en ese minuto, sí podemos en la ISP América Latina comenzar a recordar y a señalar y a nos ayudar entre nosotros, entre sindicatos, buenas experiencias, especialmente también malas experiencias, cómo aprender, porque una cosa que los sindicatos no hacen bien es realmente escribir sus lecciones y compartirlos.
porque normalmente estamos en una lucha, pasamos inmediatamente para otra lucha, sin tomar el tiempo para hacer el análisis de qué funciona, cómo mejorar y cómo compartir con quién. Y en la ISP, una cosa que funciona bien en Argentina puede servir en Colombia, mas también puede servir en Malawi, puede servir en Sri Lanka, puede servir en Francia. Y por eso realmente tenemos que hacer ese análisis, tenemos que compartir, tenemos que realmente crear esas redes de información y eso. Mas se você tem ideias agora, por favor, pero ese es para versión 2 o versión 3 porque esa crisis no va a desaparecer mañana. Por favor. Sí, puedo responder esta pregunta que hacías. La coordinación argentina de la Internacional de Servicios Públicos, tanto la coordinación como el Comité de Jóvenes, está trabajando con Jóvenes por el Clima. De hecho, en reuniones, Santiago Gianni, quien integra esa asociación civil y está trabajando junto a los sindicatos de Argentina, respondiendo a la pregunta que hacías recién, va a servir como de experiencia para las futuras cajas de herramientas que se puedan escribir desde ISP, este intercambio y trabajo conjunto que estamos teniendo con Jóvenes por el Clima. Santiago está ahí, lo estoy viendo, ahí está. Después, Santiago, si querés, le doy la palabra al compañero Pablo Elías Rueda, que me pidió la palabra, y después me gustaría, Santiago, si podés hacer una breve intervención y contarles un poco a los compañeros del resto de la región cuál es el trabajo que están realizando ustedes de Jóvenes por el Clima. Pablo, te paso la palabra. Gracias, María Laura. Pues completamente de acuerdo con David. Este cambio que, en mi opinión, estamos viviendo, que no ocurría hace 100 años con estos precedentes, no lo podemos hacer los sindicatos. Los sindicatos sí podemos estar en la cresta de la ola, como lo he dicho, y la plataforma de la ISP es fundamental. La estrategia es unirnos con los jóvenes, con las organizaciones sociales. Y en esto, pues, cada vez que nos reunimos, nosotros nos damos cuenta que nuestros problemas son comunes. Y yo no quiero extenderme adrede, dejo por fuera la realidad de los Estados Unidos o la realidad europea, para que nos centremos en la realidad latinoamericana. Tenemos que unirnos con los jóvenes, con el movimiento estudiantil, con las organizaciones sociales. Y esto debe ser coordinado a nivel latinoamericano y la ISP puede estar allí, porque el movimiento no puede ser, los problemas son comunes. Entonces, en concreto, en Colombia, por ejemplo, viene una lucha muy fuerte contra el fracking, que también ocurre en otros países. El de explotación minera en sitios donde son fundamentales para producción y reunión de agua. Entonces, en la propuesta de nosotros siempre hemos planteado el agua como un elemento transversal de unión de todos, independientemente de las ideologías, independientemente de estas posiciones partidistas. Entonces, la estrategia claramente es que nos juntemos y en Colombia, por ejemplo, los sindicatos no tenemos esto de apoyar a los jóvenes por el clima. Lo hacemos, es decir, compartimos sus ideas, pero esto, el movimiento de mujeres, el movimiento toda la sociedad está bullendo, y debemos ser, y obviamente esta caja de herramientas es dinámica, aplicaremos lo que viene y lo que sigue, pero las cajas de herramientas siguen creciendo. Yo creo que es un elemento dinámico que nos gracias por el aporte, lo pondremos al servicio de nuestras organizaciones, pero la estrategia clara es la unión y ya. No es en el 2021, es en lo que queda. Vienen unas movilizaciones muy importantes para el fin de año y no lo vamos a hacer solo, no podemos hacer acciones como pequeñas. El cambio de modelo es ahora, digamos, hay un frescor en Argentina, no sé si en México, pero los problemas son comunes. Entonces, mi invitación es que planteemos una estrategia latinoamericana desde la plataforma de ISP para que nos juntemos todos, nos unamos todos. La
remunicipalización de los servicios públicos. Es fundamental en todo. El fracaso del modelo que se nos impuso a Latinoamérica del consenso de Washington es evidente. Y en los cambios tenemos que seguir. No es el pliego del Comité Nacional de Paro y de los comités distritales y demás, tiene que ver es con el cambio del modelo, no con acciones aisladas. Entonces, en eso estamos y para allá vamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Le voy a pasar la palabra entonces a Santiago Zambroni para que comparta con nosotros la experiencia de Jóvenes por el Clima y quien también ha participado en la actividad junto a la Coordinación Argentina y los jóvenes de los sindicatos de Argentina en cambio climático. Gracias, Santiago, por estar. Por favor, en principio, gracias a Federico Dávila, que nos acercó un poco a la instancia para compartir y participar y también por ahí formarnos en nuestra propia militancia como jóvenes y como actores sociales que, por lo menos Jóvenes por el Clima, desde un principio buscamos manifestarnos en las calles de la mano del movimiento internacional de jóvenes, la crisis ecológica, entiendo en principio que hay que enfrentarla de forma colectiva e incluyendo y acompañando y levantando las banderas de todos los sectores que están involucrados en esta crisis climática y ecológica, porque es crucial que la transición sea por completo desde las bases de la sociedad, entendiendo que no hay transición justa si no estamos todos en la mesa de debate y de discusión para que nuestros intereses como sociedad sean escuchados y sean los que motoricen una transición sistémica de cara a un desarrollo sustentable. En principio nos acercamos y empezamos a entablar relaciones con Federico, como dije, y acompañando e impulsando un espacio de interpelación para acrecentar en principio las bases que nos unen como movimiento juvenil y movimiento sindical, entendiendo la necesidad y celebro las intervenciones y este debate de sentar no solo una agenda en común, sino un pronóstico de cómo la crisis climática y ecológica está afectándonos actualmente, que se habla mucho, por ejemplo, desde los países más desarrollados, de que la crisis climática va a afectar nuestro futuro, pero está afectando nuestro presente y está alterando las condiciones básicas de vida. El ejemplo más grande son los incendios acá en Argentina, en Córdoba, en San Luis, en Tucumán, en las islas del Delta. Es increíble cómo la sequía propiciada por el cambio, por la crisis climática y ecológica, de las temperaturas, enerva y hace cada vez más fiera el interés de la agroindustria y de la industria inmobiliaria. Y es por eso que es muy compleja en principio el debate y la discusión de una transición sin que los actores y que los trabajadores que están en estos sectores, en estos espacios de trabajo, sean partes y reconozcan la necesidad de una transición. Por eso, en principio, celebro este espacio e invito y llamo a que se multipliquen y se fortalezcan estas relaciones entre los movimientos juveniles, los movimientos ambientales contra la crisis climática y ecológica, en conjunto con los movimientos trabajadores, porque en principio la lucha es la misma, por una transición justa que nos incluya como colectivo social, como ciudadanía, y dé una buena conclusión a la gestión pública y a la gestión del territorio, de la mano también de los servicios públicos. Un gusto.
Gracias, Santiago. Si querés después en el chat, si tenés algunos contactos, página, Instagram, Facebook, para compartir con los compañeros, lo puedes poner en el chat, así toman nota y pueden seguir la actividad de Jóvenes por el Clima. Cristian Zuluaga, querías agregar algo, te paso entonces la palabra. Gracias, compañerita. Sí, básicamente, vamos quedando lo de la intención que hice frente a que las acciones pueden ser individuales o locales, pero tienen un impacto general. La suma de pocas acciones pueden lograr cambios significativos. Y dentro de la voluntad y la sensibilidad que tenemos los jóvenes para trabajar estos temas ambientales de una forma de pronto más dinámica. Y ahora sí, los jóvenes, es cierto, serían el curso. En Colombia, por ejemplo, el Comité de Jóvenes hace poco reunido aprobó dentro de sus prioridades y aprovechando la nueva realidad que tenemos con la virtualidad a raíz del COVID, de la pandemia con el COVID, en el numeral 7, dentro de las prioridades que hay para 2021, está medio ambiente y cambio climático como un punto estratégico y transversal. Y pues a través de la virtualidad, nosotros acá tenemos fijada la meta en adelantar unas campañas de sensibilización. Y hay 3 puntos específicos que vamos a trabajar. Es la mesa de los páramos como ecosistemas estratégicos que se están viendo, digamos, en riesgo por la explotación de las multinacionales. Otra es la minería ilegal, en contra de la minería ilegal que deteriora nuestros recursos y los recursos naturales, y los dineros son para empresas poderosas del exterior. Y finalmente la defensa del agua y el saneamiento básico como fuente de la vida. Entonces, lo que decía ahora el compañero David, son temas que no propiamente están en la agenda de determinado sector sindical, sino que nos cobijan a todos, nos afectan, nos benefician a todos. Entonces, tenemos que tomar acción y empezar a generar esa conciencia, y desde los jóvenes acá en Colombia, por ejemplo, y también en la región andina, en la subregión andina, perdón, tenemos estos puntos en la agenda para seguirlos trabajando como a fuerza, y ojalá podernos articular a los compañeros y las compañeras de Argentina que ya llevan un trabajo, quizás Chile es muy bueno hacer un trabajo interesante a eso. Laura? Se nos perdió Laura. Enquanto aguardamos a volta da Laura, vamos dar continuidade. ¿Tem alguém inscrito? Mientras aguardamos a Laura que regrese, vamos a seguir con los comentarios. ¿Alguien quiere inscribirse para hacer algún comentario o pregunta? Bueno, yo sí quisiera comentar. Primero, la pregunta de Olga, que es una pregunta fundamental para nuestro debate, es clave. Ella dice, está bien, tenemos toda una propuesta energética para combatir el calentamiento global. El dinero vendrá. Y pregunta si la caja de herramientas responde a ese punto. Y David dice, no, específicamente no. Bueno, mi comentario es el siguiente. Esto está directamente relacionado a otro campo de trabajo de la ISP que llamamos globalmente justicia fiscal. Empresas que evaden y eluden sus debidos impuestos en cada uno de los países donde tienen mucha ganancia, ¿no? Ganan mucho pero no pagan impuestos. ¿Y por qué no pagan impuestos? Porque transfieren lo que ganan a través de precios y todo un engranaje internacional de maquillaje del dinero, ¿no? Paraísos fiscales, y no pagan impuestos. También los millonarios y billonarios dan poquísimos impuestos respecto al pueblo trabajador. Por eso ese tema de la justicia fiscal que asegure que la riqueza sea grabada, que las ganancias de las empresas transnacionales sean grabadas y que se paguen impuestos justos, no los trabajadores, no los más pobres, no los más vulnerables, sino de la parte millonaria de la población, ese 1%, sobre todo las empresas que
ese sector pague los impuestos, para la recuperación de la actual crisis económica, para el tema de la política energética de transición justa, para que podamos realmente avanzar. Entonces, mi primer comentario sería ese. El tema ambiental no se da de forma desvinculada de los otros temas que trabajamos en conjunto dentro de la ISP. Y el principal, tanto el de justicia fiscal como de Don Cardino, como el tema de los tratados de libre comercio. ¿Por qué aumentaron tanto las quemas en Brasil, en Argentina y en otros países? Una de las razones de la ampliación del área de plantación de productos como soja. Y un acuerdo con la Unión Europea tiene precisamente ese objetivo, ampliar la plantación de soja, aunque perjudique a las poblaciones como un todo. Son cosas que vamos debatiendo en conjunto, ¿no? Tratados de libre comercio, justicia fiscal y tema ambiental. De este seminario sale lo siguiente: tenemos que darle continuidad, tenemos que promover nuevos webinarios pensando ahora en 2021. Webinarios como este, capacitación general sobre el tema, uso de la caja de herramientas, pero también podemos pensar en seminarios sectoriales y empezar a invertir en los sectores. David decía que el lugar de trabajo está muy relacionado con la forma como luchamos contra el cambio climático. Entonces tenemos que pensar también formas de pensar sectoriales, porque quizá sea un poco más fácil adaptar ese trabajo a determinados sectores que solo seguir tratándolo en el nivel general. Y sería bueno también que el proyecto prevea recursos para el año que viene, para actividades subregionales. Tenemos aquí presentes a Juan Rodríguez, Oscar Rodríguez, ¿no? De subregiones. Los andinos ya tienen más experiencia sobre el tema porque el proyecto ya cubría desde hace más tiempo ese aspecto, pero serían formas de continuar con ese acuerdo. Una compilación, ¿no? Un resumen de las distintas propuestas para que presentemos en el IAMREC. Y por último, David hizo una pregunta que me dejó pensando. Si tenemos buenos ejemplos, dijo él, de lucha sindical por el tema del cambio climático, seguramente tenemos, pero no están registrados de pronto. Quizá la idea de hacer un video, no solo de nuestra región, sino mundial, sobre buenos ejemplos sindicales de lucha contra el cambio climático, sea una buena idea. Sé que ISP está haciendo un video mundial. Cuando digo mundial es con ideas de Asia, África, Europa, Américas, sobre el tema de la COVID y cómo afecta la vida de los trabajadores, ¿no? Y la reacción de los sindicatos. Esto lo estamos haciendo este año. Podemos hacer un video mundial de buenos ejemplos de lucha contra el cambio climático, porque nos hace mucha falta tener buenos ejemplos. Esa idea podría ser una forma de asegurar una mejor divulgación de los buenos ejemplos que los sindicatos promueven. Joselio se ha quedado sin audio. Joselio, hemos perdido el audio. No se escucha a Joselio. Pero desde o princípio ou só agora? No, só agora. Desde el principio, solo ahora. Solo ahora. Ya volvió. Bueno, esa idea del video mundial puede ser una forma de que promovamos, ¿no? Divulguemos lo que se está haciendo. Y no es un tema tan fuerte en ISP como otros temas. Aquí en la región el tema crece mucho. Quizá podríamos tomar un caso de África, uno de Asia, 2 o 3 de América, de buenos ejemplos en esta lucha, en este tema del cambio climático. Sería muy positivo si lográramos hacer un video que mostrara estos buenos ejemplos. Laura, ¿reasumes la coordinación? David, tenés la mano levantada.
¿Querés agregar algo? Sí, obrigado. Porque, como você sabe, cuando Sí, você... gracias. Como sabes, cuando saliste, Joselio empezó a hablar y no iba a dejar de hablar hasta que volvieras. Pero mira, cuando Joselio habló de los tratados de libre comercio, me recordó una experiencia, una delegación de la IEP durante la negociación de París, durante el gran acuerdo de París. Durante esa semana había una negociación del Tratado de Comercio de Servicios secretamente en Ginebra, en la Embajada de Australia, exactamente en la misma semana cuando estábamos en París. Y la causa de que nuestro trabajo sobre estos tratados de libre comercio, ¿no? Y Joselio es uno de los actores principales, al igual que Daniel Bertosa y otros. Nosotros tenemos acceso a algunos documentos secretos y durante esa semana estaban negociando el capítulo de energía y fuimos un enlace para brindar el documento secreto de esa negociación y el lenguaje de ese documento es el resultado de esa negociación de Ginebra para bloquear los cambios necesarios para cerrar la producción del sistema de producción de electricidad de una central térmica y cambiarla hacia una central solar o eólica. Y el lenguaje en el que se negociaba en Ginebra era para bloquear ese cambio. O sea, los tratados de libre comercio son para el libre comercio, son para proteger la ganancia de las empresas privadas contra exactamente los cambios que necesitamos para proteger el planeta. Eso fue algo que quedó muy claro, ¿no? Era algo loquísimo que estaba sucediendo en la misma semana. Y la ISP lo publicó y lo mostró al planeta, ¿no? Esa realidad de que el capital tiene tanto poder en esas negociaciones. Bien, el tema de la justicia tributaria, Rogelio lo explicó muy clarito, pero también hay toda una sección de financiación verde que le dicen que tenemos que analizar bien cómo funcionan esos fondos verdes. Para mí, ahora servirá para fomentar más privatizaciones ese tema. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando llega la expresión fondos verdes, cuando fondos verdes, por favor, llamen a alguien que puedan ayudarlos a hacer investigación sobre el tema. Por eso, quienes están en el ámbito de la educación, de las universidades, necesitamos jóvenes que estudien en maestrías, doctorados, para que hagan investigaciones sobre esos aspectos técnicos de los proyectos llamados de financiación verde. Cosas que son técnicas, pero que necesitamos tener conocimiento sólido para generar nuestros argumentos. Los sindicatos sí pueden hacer ruido, pero también necesitamos datos. Tenemos que poder hablar sobre las materias en serio. En los países necesitamos aliarnos a los jóvenes universitarios de maestrías, de doctorados que puedan analizar estos temas. Y cuando llegamos a nuestros miembros en la administración local o nacional, tenemos que llegar con copias de esos documentos y entregarlos. Sí, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para realmente permitir más análisis que nos lleven a hacer acciones más efectivas.
Por eso tenemos que fomentar diferentes tipos de acción, que creo que tenemos que hacerlo, pero tenemos que pensar fuera de nuestra cajita, ¿no? De negociar en el convenio colectivo y nada más. Sí tenemos que hacer nuestras negociaciones, pero tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de militar y hacer las cosas, ¿no? Desde nuestra posición de fuerza, pero con nuevos aliados. Gracias. Bueno, estamos en las horas de la actividad. Las compañeras intérpretes accedieron muy amablemente al cambio del día y hora que tuvimos. Tienen otro compromiso en breve. Si no hay otra intervención o pregunta, podríamos estar haciendo ya la conclusión de este último webinar. ¿Alguna consulta más o alguna intervención más? Laura, la conclusión, yo la hice cuando usted estaba fuera. Ah, bueno, bien, bien. Laura, Joselio hizo las conclusiones cuando estaba afuera, ¿eh? Joselio ya planteó muchas actividades para seguir con este trabajo, pero si hay más, díganlo. Como está grabado esto, voy a hacer los deberes, la tarea de hogar y voy a tomar nota nuevamente. Bueno, entonces sí, podemos estar en condiciones de dar cierre a esta última actividad de cambio climático. Quiero agradecer a José Dumont, a Oscar Rodríguez, a Juan Diego, a Federico Dávila, quienes han apoyado el trabajo de estas 6 actividades que hemos llevado adelante. Todo un desafío poder sostener 6 actividades sobre un mismo tema todas las semanas, y hemos tenido el compromiso de los compañeros y las compañeras en participar de estas charlas y de esta capacitación. Y agradecer a las compañías intérpretes, a Martina, a Carla y a Celina, quienes nos han acompañado desde el primer día hasta hoy en la interpretación, quienes también son trabajadoras. Saludarlas y agradecerles su participación, e invitarlos e invitarlas a continuar fortaleciendo la agenda de cambio climático para nuestros sindicatos y para la Internacional de Servicios Públicos, y lograr esa justicia climática a través de una justicia social global con servicios públicos de calidad, con el cuidado del medio ambiente, con convenios colectivos actualizados, dirigentes sindicales jóvenes también comprometidos en la agenda política de la Internacional de Servicios Públicos. Así que muy agradecida por el apoyo de todo este tiempo, y estamos a disposición para continuar trabajando. Y con todo esto, bueno, ya estamos entonces en condiciones de... Ay, y a Iwan, por favor, a Iwan, que está del otro lado también, que me ayudó mucho en todas las actividades. Iwan, compañero, muchas gracias por tu apoyo, y nos estamos entonces viendo en próximas actividades. Ojalá puedan ser en forma presencial en algún momento, poder vernos y compartir estas experiencias todos juntos en un mismo lugar. Muchísimas gracias, que estén bien y cuídense. Muy bien, un aplauso. Gracias, obrigado. Chao. Gracias a todos.